Se conoce como sótano a uno o más pisos de un edificio que se encuentran debajo de la superficie del terreno. En los sótanos generalmente se encuentran elementos como los parqueaderos, depósitos, zonas de basuras, bombas, plantas eléctricas, entre otros. Los sótanos se pueden clasificar basados en las combinaciones de diferentes procedimientos, lo cual es particular para cada proyecto y depende de el tipo de suelo, de la magnitud del edificio, de la cantidad de sótanos, de las edificaciones construidas en sus linderos, entre otras. En este trabajo se van a explicar en forma aproximada algunos de los casos históricos de sótanos construidos en Bogotá, basados en el libro Excavaciones en condiciones complejas de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Y en forma detallada los sótanos en proceso de construcción del edificio de artes de la Pontificia Universidad Javeriana, con apoyo de la Interventoría y la Subdirección de Construcciones de la entidad. El primer caso es el de pantallas perimetrales con apuntalamiento con vigas de acero. Uno de los casos que se investigó fue el del Centro Ejecutivo Santa Bárbara, que es un edificio en concreto que consta de 6 pisos, altillo y doble sótano. Lo primero que se hizo fue la construcción de una pantalla perimetral junto con pilotes barretes en el centro del lote a una profundidad de 11 metros, como se observa en la figura. En el perímetro de dicha pantalla se construyó una viga cabezal, diagonales y ménsulas de apoyo a nivel de primer piso. Después se procedió a excavar por medio de zanjas manteniendo un talud inclinado con relación de 1 horizontal y 2 vertical cada uno de los sótanos y simultáneamente se instalaron vigas metálicas para hacer los respectivos apuntalamientos de los muros pantalla utilizando como apoyo intermedio los pilotes barrete. Al finalizar la excavación se construyó la viga cinturón en el muro. En el siguiente corte se presenta un esquema donde se representa en forma aproximada este proceso. El siguiente es muros diafragma perimetrales más pilotes y caissons temporales con apuntalamiento en la losa. Otro de los casos que se investigó fue el de Superley Lagos de Córdoba, que tiene 3 pisos y 3 sótanos. Lo primero que se hizo fue la construcción de un muro diafragma alrededor de todo el perímetro a una profundidad de 19,5 metros. Simultáneamente se construyeron los pilotes de la cimentación. Para la excavación del primer sótano se realizó la excavación hasta el nivel de piso de este, manteniendo un talud de corte inclinado a 45 grados. En el esquema se muestra la excavación para el primer sótano. Al acabar lo anterior se construyeron en la zona de las columnas caissons temporales hasta el nivel de cimentación, acompañado con vigas cabezales unidas a los pilotes. Se levantaron después las columnas hasta la superficie del terreno que sirvieron de apoyo para la construcción de piso. Para el segundo sótano se proyectó una rampa desde la parte externa del terreno hasta el nivel del piso de este sótano. Esta excavación se realizó desde los bordes hacia el centro, incluyendo la construcción de un tramo de placa aligerada en forma de cinturón contra el muro, en la que se dejó un espacio vacío en el centro. En el esquema se muestra cómo se definió la rampa. En la fotografía, que no es del proyecto mencionado, se observa cómo es este tipo de excavación que se ha hecho en diferentes proyectos. Finalmente, para el tercer sótano, en el cual se proyecta la rampa desde el sótano 2, se construye la placa por etapas que fueron definidas según la estabilidad del terreno del fondo. En el esquema se muestra este proceso. El tercer caso es muros pantalla con tendones de anclaje. El tercer caso que se investigó fue el del edificio Tribunales, que está formado por edificios entre 4 y 10 pisos y 2 sótanos en concreto reforzado. Para ejecutar la excavación de este proyecto, que fue en profundidades variables de 7,3 y 8,3 metros, el lote se dividió en 9 sectores y se construyó un muro pantalla perimetral de 0,4 metros de ancho y 10 metros de profundidad. Para mantener la estabilidad del muro y la excavación, fue necesario el uso de anclajes, que para algunos sectores fue una fila y para otros de 2 filas a 2 y 3 metros de profundidad, con cargas de diseño de 8 a 11 toneladas. En el esquema se muestra un corte de uno de los utilizados. El siguiente es pantalla preexcavada con pórticos de estabilización. El siguiente caso es el de Consultorios y Clínica Reina Sofía, que está formado por 2 torres de 4 pisos y 2 sótanos. Teniendo en cuenta el tipo de suelo y las condiciones del terreno, se eligió para el proceso de excavación una pantalla preexcavada y fundida en el sitio en su perímetro. Esto incluyó pilotes columna de los pórticos estabilizadores, viga cabezal, pie de amigos y viga superior.
Fue un proceso complejo cuyas etapas se explican en detalle en el libro que se mencionó anteriormente. En el esquema se presentan dichos sótanos donde se observa la diferencia de niveles de los sótanos del edificio de consultorios y de la clínica. El anterior video se basó en las siguientes referencias bibliográficas.